días, mi nombre es Wendy Sampaio y hoy les vengo a hablar sobre cómo elaboré mi actividad de aprendizaje autónomo. Para la elaboración de mi trabajo consistía de 4 pasos a realizar. El primer paso nos pedía que seleccionáramos un tema gramático en el que presentáramos dificultad. Para esto yo escogí la negación en francés. Debajo de eso, en el mismo cuadro, debíamos colocar la razón por la cual presentábamos dificultad en este tema. Entonces, en el segundo paso, nos pedía que buscáramos por modelos de lenguaje y por explicaciones del tema. Además, nos pedía que insertáramos páginas donde se nos explicara el tema. Para eso, yo escogí 3 links en los cuales los 2 primeros nos explican muy bien la estructura y cómo se debe negar en francés. El último es un tutorial de YouTube, el cual es un poco más complejo y ayuda a entender un poco mejor. Debajo debía colocar si había un nuevo aprendizaje y que lo describiera. En ese punto coloqué cómo me fueron útiles estos links para entender un poco mejor el tema. En el paso 3 nos pedía que realizáramos cierta cantidad de ejercicios sobre el tema, punto el cual hice en un nuevo documento y tenía que colocar el link de cada ejercicio y un capture de la puntuación que tuve haciendo cada ejercicio. Aquí están los links y cada ejercicio que realicé. Después de esto, coloqué cómo me ayudaran estos ejercicios y con cuáles tuve dificultad. En el paso número 4 debía seleccionar una actividad comunicativa en la cual pudiera transferir un punto de aprendizaje gramático. Para eso debía ser la grabación de un video, la elaboración de un monólogo, una conversación, un poema o una canción. Para la actividad comunicativa en la cual expreso mi dificultad, elegí un poema, el cual coloqué debajo un poema de 4 versos donde expreso mi dificultad con respecto a la negación en francés. El punto posterior a esto era las estrategias de vocabulario, donde nos ponía diferentes tipos de estrategias y debíamos colocar en cada columna. En la segunda columna debíamos colocar si hacemos uso de esta estrategia o no, y acá debíamos colocar, en caso de que hiciéramos uso de esta, un ejemplo. Si no se hacía uso de esta, no se colocaba ningún tipo de ejemplo. Las primeras eran las estrategias de determinación. La primera era analizar partes de la oración, a lo que respondí sí, razón por la cual acá en esta columna puse un ejemplo de cómo la usaba y cuándo la usaba. Como en el segundo punto que decía analizar afijos y raíces, puse no, entonces no coloqué ningún tipo de ejemplo en esta columna. Después de esto estaban las estrategias sociales. La primera estrategia era preguntar al profesor por la traducción, a lo que respondí que sí hacía uso de esta, y acá un ejemplo de cómo hacía uso de esta. Acá debajo era la continuación de las estrategias sociales. Después seguían las estrategias de memoria, que eran la que mayor cantidad tenían, ya que eran 23 tipos de estrategias. Aquí las 3 primeras respondí que no hacía uso de estas, por lo que las 3 primeras acá están vacías, ya que no hay ningún tipo de ejemplo o evidencia. A la que respondí sí, acá están sus respectivos ejemplos.
estaban las estrategias cognitivas, a las que debía responder también si hacía uso o no hacía uso de estas. La primera era la repetición verbal, a lo que respondí sí, y en esta columna puse un ejemplo de cómo la usaban, a lo que escribí: comúnmente repito palabras y conceptos para estudiar para un parcial o exposición. Este es un método que es usado por los estudiantes comúnmente. Debajo estaban las estrategias metacognitivas, que eran muy pocas, eran solo 5 estrategias, a las cuales la mayoría respondí que se hacía uso de estas y solo uno respondí no. La primera estrategia era usar medios de comunicación en inglés como canciones, películas, noticias, etc. A lo que respondí sí. El ejemplo era: veo muchas películas y series en inglés para conocer más palabras y ampliar mi léxico. También escucho música en inglés para mejorar mi pronunciación. Estos métodos son usados mucho por las personas que quieren aprender inglés. 2. Ponerse a prueba uno mismo con exámenes. Sí. El ejemplo o la evidencia que di fue: ocasionalmente me autoevalúo haciendo uso de oraciones solo en inglés. La tercera, completar huecos con palabras. A lo que respondí sí. Este ejercicio lo elaboramos anteriormente en el paso 3, donde nos pedía la elaboración de un ejercicio. Les recuerdo acá arriba, donde nos pedía rellenar huecos con palabras. Entonces también respondí que estas actividades de completar huecos con palabras son las que normalmente hago en clase o en los profesores. 4. Saltarse o ignorar la nueva palabra, lo que respondí no. De este lado no hay ningún ejemplo. Y la última, continuar estudiando la palabra a lo largo del tiempo. Sí, evidentemente debemos seguir estudiando las palabras que conocemos, ya que nos serán de utilidad en el futuro. El ejemplo que di fue: investigo sobre los diferentes contextos en los que puede ser usada una palabra. Debajo estaban las dos últimas estrategias que debíamos buscar por nuestra cuenta. La primera estrategia es de listening. Estas estrategias debíamos buscarlas en los PDF que anteriormente nos fueron asignados para la elaboración de unas exposiciones. En estas debemos buscar detalladamente las estrategias. Como estrategias de listening pude encontrar la primera, que es esta, top down y bottom up. Después estaban las estrategias de speaking, o las que usamos para speaking, y pude encontrar cierta cantidad de estrategias y tomé 4 de estas. La primera, conjugar verbos. La segunda, repetición de las palabras. La tercera, utilizar sinónimos y antónimos de la palabra. Y la cuarta, la discusión. El último paso después de la realización de nuestra actividad es el punto que me encuentro haciendo ahora mismo con la elaboración de este video. Era hacer un video donde explicáramos el proceso de nuestro trabajo. Muchas gracias.